Hola a todos, este es un video para la clase 5 del 21 de octubre del 2020. Esta parte que vamos a abordar es la parte final que se tenía en el notebook de la clase 4, entonces por eso ya no hubo un video correspondiente a esa sección, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a usar el mismo conjunto de datos que hemos estado utilizando, pero vamos a retomarlo para recordar lo que estábamos haciendo. Entonces, los datos que tenemos están en este archivo que se llama Diabetes Data. Bueno, antes de eso, el material que ustedes tienen para esta clase consta de lo siguiente. Tienen una carpeta con imágenes, que solo tiene una imagen. Tienen 3 notebooks, uno que se llama clase 5 Keras, clase 5 Python y clase 5 Python. Y deben de tener el archivo de donde nosotros vamos a cargar los datos, que es el archivo diabetes.csv. Ok. Entonces, dentro de ese archivo, lo que nosotros tenemos es la información de 442 pacientes. En este caso, nuestros pacientes son nuestras muestras. Y por cada muestra, por cada paciente, vamos a tener 11 datos. 10 correspondientes a lo que le vamos a llamar rasgos o características. Y ya habíamos dicho que era la edad, el sexo, el índice de masa corporal, etcétera. Y la última que nos va a dar una medida cuantitativa de la progresión de la enfermedad después de un año de haber iniciado este estudio. Entonces, las primeras 10 variables va a ser lo que vamos a nombrar como variables independientes. Y la última variable, Y, que es el progreso de la enfermedad, va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, si ustedes ven, si nosotros abrimos el archivo CSV, pues bueno, lo que vemos es un conjunto de columnas. En este caso CSV es comma separate values, pero en este caso estamos separando por tabulador, no por coma. Entonces se ve un poquito el formato, pero hasta arriba tenemos el nombre de las columnas, que es la edad, sexo, índice de masa corporal, hasta el progreso de la enfermedad. En total son 11 columnas. Entonces, si ustedes ven este archivo, pues nada más tienen esa información numérica. Una parte importante del trabajo de realizar un modelo es que nosotros definamos quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente. Entonces, en este caso estamos definiendo que Y, la medida cuantitativa de la progresión de la enfermedad, es la variable dependiente y depende de estas 10 variables que tenemos acá. Muy bien. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es cargar las librerías que vamos a usar. En este caso, Pandas, NumPy, Matplotlib y Time. Eso ya lo habíamos hecho, entonces usamos la función redCSV de Pandas y esto nos va a generar un data frame. Aquí estamos indicando que el separador que se usa en este archivo es tabulador, por defecto es coma, pero como ya vimos que no se separa con coma, si nosotros no ponemos esta parte de acá, el data frame va a quedar en un formato muy feo. Ustedes lo pueden intentar quitando esta parte, pero pues lo correcto es poner qué separador se está usando dentro de este archivo. Entonces ya lo tenemos cargado en la variable que nombramos de f. Y recuerden que con el atributo head, pues nosotros podemos ver los primeros 5 renglones. Entonces aquí ya está en un formato bonito, tenemos las columnas de edad, sexo, índice de masa corporal, presión sanguínea, las 6 mediciones de suero en sangre y nuestra variable dependiente Y, que es el progreso de la enfermedad. Con el atributo describe, nosotros podemos obtener información estadística para cada una de nuestras columnas. Y bueno, para visualizar nuestros datos de manera gráfica, pues vamos a poner el histograma para cada una de estas variables. Aquí tenemos el histograma para la edad, entonces podemos ver que este estudio se realizó para personas de entre 20 y 80 años. El sexo, que aquí se le etiquetó con 1 y 2, alguno es para femenino, el otro va a ser para masculino. El índice de masa corporal tiene valores entre 20 y 40 y así nos vamos, ¿no? Entonces tenemos el histograma para cada uno de nuestros rasgos
y para cada una y para nuestra variable de salida que es y. Como ven, pues dependiendo del tipo de variable que estemos visualizando, pues el rango de valores que toma puede variar, ¿no? Aquí va de centenas, decenas, aquí está en unidades. Entonces, si nosotros dejáramos esto, pues no pueden ser comparables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir nuestros datos. Para ello, primero cambiamos el orden original de nuestros datos por si acaso estaban ordenados. A lo mejor podría pasar que dentro de nuestro archivo CSV primero hayan puesto toda la información correspondiente a mujeres, luego toda la información correspondiente a hombres. Entonces, si separamos en 90-10, eh, correríamos el riesgo de que en el 10% restante nada más tengamos información de hombres. Entonces ahí ya nosotros estaríamos metiendo un sesgo. Entonces primero se revuelven y ahora sí ya podemos hacer nuestra división. Al conjunto que se queda con el 90% se le llama conjunto de entrenamiento, train o training set, y al 10% restante se le conoce como conjunto de prueba o conjunto test. Hay que notar que este porcentaje 90-10 no es una regla, va a depender de la cantidad de muestras que nosotros tengamos, pero de manera general el porcentaje que usemos para el conjunto test debe ser suficiente para que represente el comportamiento de todo el conjunto. Entonces, si ustedes tienen 1.000.000 de datos, a lo mejor con el 99% les queda bien para el entrenamiento y el 1% va a ser suficiente para representar a esta cantidad grande. Pero bueno, lo veremos después con más detalle. Entonces aquí estamos usando 90 para el conjunto train y 10 para el conjunto test y los separamos. Y pues aquí vamos a preguntar por las dimensiones. Entonces vean que el data frame que se quedó para el conjunto train tiene estas dimensiones. Nosotros podemos ver que este 11 al final corresponde al número de columnas que nosotros tenemos y este 397 pues va a corresponder al número de muestras que se van a usar para el entrenamiento. Análogamente para el conjunto, para el data frame test, pues las dimensiones son 45, 11. 11 de nuevo, pues va a corresponder al número de columnas que tenemos, que son nuestros 10 rasgos o características y nuestra variable de salida. Y tenemos 45 muestras únicamente. Ahora procedemos a normalizar nuestros datos. Recuerden que es importante que tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de prueba se normalicen usando el promedio y la desviación del conjunto de entrenamiento. Y bueno, vamos a ver nuevamente nuestros histogramas. En este caso ya nada más vamos a ver el histograma que corresponde al conjunto de entrenamiento y con los datos ya normalizados, entonces pues ya nuestros rasgos y nuestra variable de salida van a ir dentro de un mismo rango. Entonces ya son comparables. Y bueno, aquí va a ser por cómo estemos trabajando, con qué framework estemos trabajando o cómo va a ser el formato del código. A veces se pueden meter los datos tal cual como ay, no estoy anotando nada, un conjunto de esta forma, que ya tenga a todas las muestras con sus entradas y con sus salidas dentro de un arreglo, o también pueden dar por separado a X y a Y. Bueno, no dije mucho con esta anotación, pero espero que se entienda. El punto es que aquí los vamos a separar. Las variables de entrada, que son nuestros rasgos o características, y la variable de salida, para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de prueba. Entonces recuerden, esta notación que es para indexar es importante que la entiendan. En la primera entrada estamos diciendo, nos vamos a quedar con todo, y recuerden que la primera entrada del data frame es el número de muestras, y la segunda entrada eran las columnas. Aquí estoy diciendo que voy desde el principio hasta la última menos 1, es decir, solo me quedo las 10 primeras columnas en este primer caso, y esas 10 primeras columnas pues corresponde a las X que nosotros estamos definiendo. Y Y pues va a ser
la última columna, y lo análogo para el conjunto test. Y bueno, de nuevo, por conveniencia, dependiendo de cómo esté el formato del código con el que nosotros vamos a trabajar, puede que tengamos que transponer nuestras dimensiones. Entonces, noten que el train X y train Y pues van a tener estas dimensiones en donde primero se especifica el número de muestras y después el número de entradas. Y para el caso en el que ya hicimos la transpuesta, pues va a ser al revés. Primero vamos a dar el número de entradas y luego el número de muestras. Esto es arbitrario, va a depender del tipo de framework con que estén trabajando. A veces siguen una representación o la otra, pero es importante que tengan en claro qué significa cada una de las dimensiones. Bueno, entonces vamos con, ahora sí, entrar con redes neuronales artificiales. Entonces vamos a implementar un modelo usando Python. Muy bien, entonces, bueno, este tipo de, las redes neuronales artificiales están inspiradas en una neurona biológica. Entonces, quizá conforme vayamos viendo esto va a tener más sentido, pero recuerden, en general, pues una neurona está formada por el soma, los axones y las dendritas. Entonces, de las dendritas se recibe información, algo pasa aquí en el soma que activa la neurona y esta activación se transmite por el axón que se vuelve a ramificar en dendritas. Y pues bueno, esto hace una red gigante, ¿no? Acá podemos tener otra neurona y estas dendritas vuelven a entrar dentro de un soma, se vuelve a activar algo y sucesivamente. Algo muy similar es como pasa en una red, bueno, en un nodo de estas redes neuronales artificiales. Y bueno, lo que serían las dendritas en la neurona biológica acaban a ser nuestros inputs o nuestras entradas, que en este caso serían nuestros rasgos o características, llamémosles X. Y cuando hagamos la combinación específicamente con los pesos, la combinación lineal con los pesos que nosotros definimos, estamos haciendo una analogía como si esto fuera la sinapsis. Y una vez dentro del soma o del cuerpo de nuestra célula, se hace esa combinación lineal agregando nuestro bias y después se aplica una función de activación que va a activar a nuestra neurona y esta salida pues se va a ir por el axón, lo que sería el axón. Entonces aquí está un poquito la analogía de lo que es un nodo en una red neuronal, o que también se conoce como neurona, para la neurona biológica. Entonces, sí, estos se llaman redes neuronales artificiales porque es un modelo artificial, pero de aquí en adelante nos vamos a referir a ellas como redes neuronales, quitándole esto de artificial. Ahora esta imagen la sacamos de un artículo que posteriormente les vamos a compartir. Bueno, en este caso muy particular vamos a ver un tipo de red que es la más sencilla, es de tipo full feed forward, que es que están conectadas, totalmente conectadas hacia adelante. Ok. No sé si sea momento de un dibujo. Pero bueno, primero mejor leemos esto. Entonces, hay que introducir la terminología. En este primer modelo vamos a hacer una red neuronal de 3 capas. La capa de entrada, la capa de salida y una capa de interior, una capa interior. Esta capa interior en la literatura recibe el nombre de capa oculta, nada más porque pues no es la de entrada ni es la de salida. Tiene un nombre quizá medio rimbombante, pero simplemente es porque ni está la entrada ni está la salida, está oculta, entre comillas. Muy bien. Ok, entonces sí, vamos a hacer un dibujo. Voy a borrar esto, que no tuvo mucho chiste. Ay. Bueno, una red neuronal pues va a estar formada de... Ah, pues es que aquí no estoy usando la tablet. Ok, una red neuronal pues va a estar formada de un montón de nodos, como los que vimos acá. Entonces, dijimos que en este caso muy sencillo vamos a hacer una red con 3 capas. Vamos a tener nuestra capa de entrada o nuestra input layer. Entonces le voy a llamar capa de entrada, o bueno, capa input.
Y en esta, pues vamos a tener tantos nodos como rasgos o características tengamos. En este caso particular, pues tendríamos 10 entradas porque tenemos 10 rasgos o 10 variables independientes que nos van a definir a nuestra variable dependiente. Bueno, supongan que son 10. Entonces sería x1, x2 hasta x10. Después vamos a tener nuestra capa oculta. Esta capa oculta ustedes pueden meter una neurona o dos o tres, las que ustedes quieran. En este ejemplo particular, nosotros vamos a trabajar con 4 neuronas o nodos y vamos a tener nuestra capa de salida o nuestro output layer, que va a tener tantos nodos como salidas nosotros tengamos. Como ustedes pueden notar, pues en este problema particular, nuestra salida es una sola variable, ¿no? Es y. Entonces, aquí las variables de entrada sería, por ejemplo, en nuestra primer nodo meter edad, en el segundo nodo meter el sexo y todas estas variables hasta llegar a la medición de suero sanguíneo número 6. Este sería S5, S4, S3 y la que nos falta, ¿no? Y esto sería Y, que es el nivel del progreso de la enfermedad. Ahora, una red totalmente conectada, full feed forward, significa que los nodos entre capas consecutivas van a estar conectadas con los nodos de la siguiente capa. Entonces, por ejemplo, este nodo eh, que va a tener la variable edad, pues va a tener que tener una conexión con cada una de las siguientes neuronas de la capa consecutiva. Ok. Ahora recuerden que vamos a tener un peso por cada uno de estas enlaces o uniones, porque es lo que nos viene representando como esa sinapsis. Entonces aquí tendríamos un W1, aquí tendríamos un W2, aquí tendríamos un W3 y aquí tendríamos un W4. Ahora pues tendremos que hacer, bueno, y un bias, ¿no? Bueno, no le voy a poner su índice. Ahora tendríamos que hacer lo mismo para la neurona que va a tener como entrada al sexo. Vamos a tener que conectarla con cada neurona de la siguiente capa. Y de nuevo, por cada conexión, pues vamos a tener otro peso. Ya no voy a poner subíndices porque va a ser una cosa horrible, pero pues no tienen por qué ser los mismos pesos, ¿no? Entonces tendríamos que identificarlos con algún numerito para identificar que este peso en particular, por ejemplo, es el que tiene la conexión entre la entrada de sexo y el nodo, el primer nodo de la capa oculta. Y así nos iríamos, ¿no? Tendríamos que conectar esto con esto. Bueno, está horrible el dibujo, pero se entiende, yo creo. Entonces, feed forward es que cada nodo de la capa I esté conectado con cada nodo de la capa I+1. Y pues lo mismo vamos a tener entre la capa oculta y la capa de salida. Cada nodo va a estar conectado con nuestra capa de salida. Entonces, cada uno de estos nodos es como si tuviéramos una pequeña regresión, justo como lo vimos en la imagen que tenemos acá, que primero es hacer la combinación lineal de las entradas por los pesos que estamos definiendo más el bias y después activarlo con una función de activación. O sea, noten que cada una de estas neuronas es como las regresiones que hemos estado trabajando. Entonces aquí simplemente pues ya estamos haciendo un modelo más robusto. Ok. Y bueno, pues recuerden que siempre entre pares de neuronas pues van a tener un W, un peso y un bias. Ok. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, podemos creo que continuar. Sí, ok. Bueno, ahora la definición de la arquitectura de la red neuronal es un poco lo que ya dije, pero lo voy a leer. El número de nodos en la capa de entrada va a depender del número de rasgos del sistema que define la variable objetivo. En este caso, la evolución de la diabetes pues tiene 10 rasgos, que son los que ya vimos. Entonces, la capa de entrada, el número de nodos que tiene es fijo y depende completamente del problema que estemos abordando. Ahora,
El número de nodos en la capa de salida va a depender también del tipo del problema. Si es una regresión, va a ser un solo nodo. Si tenemos clasificación, pues vamos a tener tantos nodos como clases tengamos. Más adelante vamos a ver a qué se le llama clase. Pero bueno, muy en general, si quisiéramos hacer una clasificación binaria, pues tendríamos dos clases. De ahí ya se puede intuir qué es la clase, pero luego lo decimos bien. Y en este modelo ya dijimos que solo vamos a meter una capa interna y el número de nodos en esta ya es variable. Nosotros lo podemos ajustar y entonces aquí ya tenemos otro hiperparámetro que va a ser tanto el número de capas ocultas que nosotros vamos a meter a nuestro modelo como el número de nodos por capa oculta. Ahora también es importante resaltar que este tipo de red neuronal vamos a decir que es de 2 capas, no de 3, porque la capa de input no cuenta. Entonces, si ustedes tienen n capas ocultas, pues van a tener una red neuronal de n más 1 capas, porque la capa de salida sí cuenta. Simplemente recuerden que la capa de entrada pues en la literatura no se cuenta, entonces simplemente vamos a tener tantas capas como ocultas tengamos, más la de salida. Ok. Em, ok, entonces quedamos que ya tenemos estos dos nuevos hiperparámetros. Recuerden que un hiperparámetro pues va a ser algo que depende de nosotros. Nosotros podemos poner 7 capas ocultas, cada una con 4 nodos y está perfectamente bien. Obviamente pues nos vamos a quedar con el número de capas ocultas y el número de nodos por capa oculta que haga que el rendimiento de nuestro problema sea el mejor. Y eso va a depender también del tipo de problema. Solo que esto se sigue un tanto a prueba y error. O sea, primero se proponen tantas capas y nodos ocultos como uno quiera, pero si el problema es muy sencillo y nosotros hacemos una red muy compleja, ahí ya estaríamos haciendo un sobreajuste y estaría funcionando mal nuestro modelo. Pero son cosas que iremos viendo a prueba y error un poco. Entonces, aquí tenemos esta primera función que nos va a definir el número de nodos en la capa de entrada, en la capa oculta y en la capa de salida. Ahora, pues recuerden que el número de nodos en la capa de entrada y en la capa de salida es fija y va a depender de los rasgos que tengamos y nuestra variable de salida. Y el número de nodos en la capa oculta, pues es completamente libre. Entonces, bueno, quizá aquí sea conveniente hacer un paso intermedio. Aquí pues estamos usando nuestros variables xtrain. Si nosotros vemos las dimensiones, que ya las habíamos visto arriba, pues es de esta forma, ¿no? Primero tenemos los rasgos y después el número de muestras. Si yo pongo esta notación así, pues aquí yo estoy accediendo al primer valor de las dimensiones, que sería 10. Y 10 pues va a corresponder al número de nodos que tenemos que poner en nuestra capa de entrada. Entonces por eso se define de esta forma. Y análogamente para NY. Ok, bueno, ya más borro esto. Entonces aquí nosotros podemos definir arbitrariamente cuántos nodos vamos a tener en la capa oculta. Aquí vamos a usar 4. Y para obtener NX y NY, pues va a depender completamente de nuestro problema. Entonces, si nosotros ejecutamos esa función y preguntamos los valores de NX, NH y NY, pues vamos a obtener este. Tengo 10 nodos en la capa de entrada, que corresponde a mis rasgos, 4 nodos en la capa oculta, porque así queremos, y un nodo en la capa de salida, porque es un problema de regresión. Y bueno, pues nada más tenemos una salida, ¿no? Ok. Ahora, para nosotros poder graficar redes, pues ya tenemos una que otra librería. De hecho, si ustedes ven el código pasado, no usamos esta librería, usamos un código que hizo un alumno de semestres anteriores. Es un código bastante artesanal, está bonito, si lo quieren revisar lo pueden checar a detalle. Pero bueno, ahora aquí nosotros vamos a usar esta librería que nos va a ayudar a tener una representación gráfica de nuestra red. Entonces, ustedes para poder usar esta librería, pues primero tienen que instalarla. Entonces, este comando les sirve para instalar esta librería.
Entonces recuerden, tienen que meterse a su terminal, si están en Ubuntu, bueno, en Linux en general, meterse dentro del ambiente que estén trabajando y ya una vez dentro de ese ambiente, pues ya pueden escribir este comando para instalar NetworkX. Muy bien. Y bueno, aquí se hace la clase network que nos define a nuestra neurona, perdón, a nuestra red. Y dentro de esa clase tenemos esta función graph que justamente nos va a graficar a nuestra neurona. Entonces, eh, ejecutamos y nos aparece esta representación, en donde, pues dependiendo de la información que le damos, que es una lista con el número de nodos que tenemos en cada una de nuestras entradas, pues nos va a graficar nuestros 10 nodos en la capa de entrada, nuestros 4 nodos en la capa oculta y nuestro nodo en la capa de salida. Esto nada más para visualizar cómo se vería nuestra red. Entonces, aquí un ejercicio para ustedes, a lo mejor podría ser pues que jueguen con este número de acá en medio. Incluso también pues pueden jugar con esto, simplemente para crear una representación de nuestra red neuronal. Muy bien. Ahora vamos con la inicialización de nuestros parámetros. Recuerden que nuestros parámetros son los pesos y el bias. Entonces, bueno, para empezar, debido a que nuestras variables X y Y ya fueron normalizadas, pues las variables W se inicializan con valores pequeños y el bias se puede inicializar en cero. Ahora esta inicialización de parámetros se va a realizar dentro de esta función. Y bueno, ahora viene otra cosa importante que es revisar cómo van a ser las dimensiones de, de nuestras redes. Entonces, noten que por cada uno de nuestros nodos de entrada vamos a tener una W y por cada uno de nuestras, más bien por cada conexión entre cada nodo de entrada y entre las capas ocultas, los nodos de las capas ocultas, vamos a tener un W. Entonces ya no va a ser simplemente un vector como lo teníamos en el caso de que, por ejemplo, simplemente tuviéramos unas cuantas nodos de entrada conectados con una sola neurona, pues aquí simplemente tendríamos un vectorcito, ¿no? Con W1, W2 y W3 para una sola neurona. Pero como ya tenemos más de una neurona, pues ya va a tener que ser una regla. Y la forma, bueno, las dimensiones en que se define esta W, pues va a corresponder al número de neuronas que tengan en la capa oculta y esto por el número de neuronas que tengan en la capa de entrada. Ahora, pues vamos a tener una matriz de pesos entre la capa de entrada y la capa intermedia, pero también vamos a tener una matriz de pesos entre la capa intermedia y la capa de salida. Entonces, quizá para meter un poquillo ahí de notación, pues aquí llamémosle W1 y entre esta capa sería un W2. Ahora en este caso, pues sí vendría siendo un vector nuestro W2 y sería de dimensiones NY. Ah, no, perdón, sigue siendo un, bueno, no, sí es un vector porque NY, pues en este caso es 1, entonces es NY por NH, en donde pues NY va a ser el número de nodos que tengan en la capa de salida, NH va a ser el número de nodos que tengan en la capa oculta y NX va a ser el número de nodos que tengan en la capa de entrada. Y bueno, pues ya de manera generalizada, W y B1 van a ser los parámetros a definir entre la capa I y la capa I más 1, en donde vamos a poner que NI, bueno, N sub I va a ser el número de nodos en la capa I, N sub I más 1 va a ser el número de nodos en la capa I más 1. Entonces las dimensiones de WI, que van a ser el arreglo de pesos que va a estar entre estas capas, la capa I y la capa I más 1, va a ser de esta forma. NI más 1, NI, mientras que las dimensiones de B van a ser NI más 1, 1. O sea, de manera, para que lo recuerden de manera sencilla, es el número de nodos que tienen en esta capa por el número de nodos de la capa anterior. Eso para W. Y para B simplemente va a ser el número de nodos que tengan en la siguiente capa. Espero que no
esté muy horrible este dibujo. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra función de inicializar nuestros parámetros. Las entradas que recibe esta función pues van a ser el número de nodos que tengamos en cada capa, porque recuerden que esto va a definir completamente cuáles van a ser las dimensiones de los Ws y de los Bs que nosotros tengamos. Entonces, bueno, aquí se especifica qué es cada uno de estos valores y lo que nos va a regresar pues va a ser nuestros arreglos W y B. En este caso muy particular que tenemos una red neuronal con una sola capa oculta, pues vamos a tener que tener dos arreglos W y dos arreglos B. Voy a decir arreglo en general, aunque se trate de un vector. Muy bien, entonces ponemos una semilla para obtener cosas reproducibles. Y aquí estamos diciendo que W1 se va a crear como un arreglo, entonces estamos usando NumPy, y va a tener valores entre menos 0.1 y 0.1 y va a tener en n sub h por n sub x entradas. Y vamos a cambiar sus dimensiones para que sean nh en la primera entrada y nx en la segunda entrada, justo como lo definimos, ¿no? La capa i más 1 y la capa i. Bueno, el número de nodos en la capa i más 1 y el número de nodos en la capa i. Para B1, pues va a ser un vector de ceros, que lo podemos definir en NumPy de esta manera, np.ceros, y simplemente especificamos las dimensiones, que va a ser el número de nodos en la capa oculta por 1. Y análogamente hacemos con W2 y B2. Ok, entonces, bueno, y vamos a guardar eso que acabamos de generar dentro de un diccionario que le vamos a llamar parámetros. Si no recuerdan que es un diccionario, pueden revisarlo en las notas que se les dio de Python, viene en el primer notebook. Y bueno, aquí ya estamos llamando a nuestra función. Y esto lo comenté, digamos. Pero la manera en que nosotros podemos preguntar por el valor asociado a un keyword dentro de un diccionario era con esta sintaxis. Poner el nombre del diccionario y entre corchetes poner la palabra clave. Y aquí pues nada más lo estamos asociando a variables. Entonces, si nosotros queremos saber quién fue W1, pues basta con que la llamemos y aquí ya vemos que es un arreglo de las dimensiones indicadas. Entonces, ustedes pueden acceder a cualquiera de los valores que nosotros acabamos de crear. Muy bien. Ahora vamos con la conexión entre las neuronas de capas contiguas. Ok, bueno, entonces vamos a definir una función propagate que va a realizar la combinación lineal entre nuestros valores de salida de los nodos de una capa con los pesos y vallas definidos entre esa capa y la siguiente. Y con la función de activación vamos a activar esta combinación lineal. Y esto se hace para considerar los efectos no lineales. Entonces, aquí nada más ponemos algunas funciones de activación. Tenemos la función identidad y su correspondiente derivada. Tenemos la función tangente hiperbólica y su correspondiente derivada. Tenemos la función sigmoid y su correspondiente derivada. Ahora noten que nosotros estamos usando NumPy para definir cualquiera de estas funciones. Y esto es muy importante porque NumPy nos permite trabajar con arreglos. Si nosotros, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con la librería Mat y en lugar de usar NumPy queremos usar Mat, pues, bueno, le voy a poner sigmoid, no importa. Es la última que ejecuté, entonces es la que va a tomar en cuenta. Si nosotros ponemos sigmoid de una lista, por ejemplo, de 1, 2 y 3, me va a dar un error, porque pues la librería mat está pensada para operar con números, no con arreglos. Entonces, si yo meto un número, me va a hacer el cálculo sin ningún problema, pero si yo meto listas o arreglos, me va a dar un error como el que tengo. Esto no pasa con NumPy, porque NumPy hace algo que comúnmente se le conoce como vectorizar, y es que trabaja como si fueran vectores y entonces hace la operación indicada por cada entrada. Entonces, si nosotros hacemos ahora sí un sigmoid de una lista usando esta definición porque tiene NumPy,
No va a haber ningún problema, simplemente esto se va a aplicar a cada una de las entradas de la lista. Entonces, por eso es importante que usemos NumPy. Ahora, recuerden que tienen un tutorial de NumPy que subieron al Drive, entonces ustedes lo pueden revisar con más detalle ahí. Esto ahorita me lo voy a saltar. Y aquí tenemos la función propagate. La función propagate pues va a tener como entradas a nuestros X y Y, que son tal cual nuestras muestras. Y va a tener a los parámetros, que es el diccionario que fue nuestra salida de la función anterior que vimos, ¿no? Esto que nos genera aleatoriamente nuestros parámetros con las dimensiones adecuadas. Entonces, si se fijan, primero pues hay que obtener el valor de cada uno de estos parámetros desde el diccionario parameters. Y lo primero que se hace es calcular nuestra primera combinación lineal, que va a ser entre nuestras variables de entrada y los valores que tengamos en W1 más nuestro bias 1. A continuación se aplica nuestra función de activación a esa combinación lineal, y a esto le vamos a llamar A2. Y después volvemos a hacer una combinación lineal. O sea, si se fijan hasta aquí, esto fue algo que hicimos entre la capa de entrada y la capa intermedia. Ahora sigue a hacer exactamente lo mismo, pero entre la capa intermedia y la capa de salida. Entonces volvemos a hacer una combinación lineal, ahora entre nuestros pesos que están entre estas últimas dos capas y las salidas de la capa intermedia más un bias 2. Y bueno, aquí estamos usando la función de activación identidad, que pues, no ponemos nada, ¿no? Quizás sea bueno medio dibujarlo para que no quede tan en abstracto. Entonces, recuerden, vamos a tener nuestras 10 entradas que corresponden a nuestros rasgos o características. A esto le vamos a llamar X, un vector sote, un arreglo en realidad. Vamos a tener nuestros 4 nodos en nuestra capa intermedia. Entonces, lo primero que hacemos es la combinación lineal Z1, que va a ser, pues, multiplicar nuestra matriz que va a estar definida dentro de estas dos capas por este vector X más nuestro bias 1. Y una vez que ya hicimos esa combinación lineal, pues hay que activarla y le llamamos a 1 y va a ser simplemente aplicar una función de activación a la combinación lineal que acabamos de hacer. Entonces, todas estas salidas se van a guardar dentro de un arreglo que vamos a llamar A1. Ahora, cuando nosotros queramos hacerlo análogo entre estas siguientes capas, pues en lugar de tener X, vamos a trabajar con A1. Entonces, nuestra Z2 pues va a ser la combinación lineal entre las salidas de estas neuronas que están guardadas en A1 por la matriz de pesos que tengamos acá. Entonces sería un W2 por A1 más B1 más B2, perdón, y aplicar la consiguiente función de activación. También es importante notar que la función de activación que yo use acá y que yo use acá puede ser completamente diferente, puede ser la misma, es completamente arbitrario. En nuestro caso particular, aquí estamos tomando la tangente hiperbólica y aquí estamos tomando la identidad. ¿Ok? Bueno, espero que eso aclare un poco. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Primera combinación lineal, que es entre la capa de entrada y la capa oculta. Activar esa combinación lineal. Ahora esto es la salida que tenemos en nuestra capa oculta. Se vuelve a hacer una combinación lineal, ahora entre esas salidas de la capa oculta y los parámetros definidos entre esa capa y la final. Y volvemos a activar esa combinación lineal. Ahora todos estos valores que acabamos de calcular los vamos a guardar en un diccionario que le llamamos caché y vamos a calcular el costo. Recuerden que el costo va a ser la métrica que usemos y en este caso estamos usando esta métrica de acá. Recuerden, Y pues va a ser el valor al que nosotros ya sabemos que está ligado nuestras entradas, porque es un aprendizaje supervisado, entonces sabemos a qué queremos llegar.
Y A2, pues va a ser la predicción o el cálculo que está suponiendo la red, que va a ser el valor aproximado de esta Y. Entonces, esta función, pues es la que nosotros queremos minimizar. Y lo que sigue es calcular las derivadas. ¿Por qué? Pues porque vamos a usar el algoritmo de gradiente descendente y recuerden que este algoritmo pues necesita las parciales de nuestra métrica con respecto a los parámetros. Ok, pues supongo que lo voy a tener que hacer, entonces vamos a hacerlo. Muy bien. Esto que tenemos acá, este conjunto de combinaciones lineales y aplicaciones de funciones de activación, es lo que en redes neuronales se conoce como feed forward. Feed forward. Entonces simplemente es ir como hacia adelante en la red. Desde la capa 1 a la capa 2, pues hacemos nuestras combinaciones lineales y activamos. Después de la capa 2 a la que sigue, volvemos a hacer nuestras combinaciones lineales y activamos. Y así vamos a ir haciendo este procedimiento, repitiéndolo, dependiendo del número de capas que tengamos. Y lo que sigue es hacer un backpropagation, que simplemente es hacer nuestras derivadas hacia atrás. Backpropagation. Muy bien. Entonces, híjole, la notación va a estar bien horrible. Es la notación que usa en G. Digo, es más bien tediosa, pero se entiende. Entonces, lo vamos a hacer por muestra. Aquí voy a anotar primero el feed forward. Entonces, nuestra Z1 para una sola muestra y pues vimos que va a ser la combinación lineal entre la matriz 1 por nuestras entradas de nuestra muestra y más nuestro bias 1. Después de esto hacemos nuestro A1, que simplemente es aplicar nuestra función de activación, que en este caso particular es nuestra tangente hiperbólica, aplicarla a nuestra Z1 y. Entonces, noten que el superíndice I simplemente es para referirnos a la muestra iésima. Y este corchete con le voy a poner L para generalizar, es para referirnos a los parámetros de la capa L, ¿ok? Ok. Bueno, aquí pues, es muy particular, después hacemos una combinación para la capa 2 de la misma muestra y pues va a ser usando los parámetros de la capa 2. Ahora se va a aplicar a nuestro A1 y más nuestro B2. Y activamos esas salidas. En este caso lo activamos con la identidad, entonces A2 pues va a ser igual a nuestro Z2 para la muestra iésima. Entonces, pues, ay, qué lata, no me va a alcanzar la hoja, pero esta parte es nuestro feed forward. Feed forward es cuando. Entonces, es exactamente lo mismo que tenemos acá, nada más que aquí lo puse ya para todas las muestras y aquí simplemente estamos especificando que es para la muestra iésima. Ok, muy bien. Ahora el backpropagation, pues es, ¿por qué? Pues porque nosotros necesitamos las parciales de nuestra función de costo con respecto al peso y las parciales de la función de costo con respecto a B. ¿Por qué las necesitamos? Porque recuerden que al usar gradient descent, que vamos a ver ahorita más adelante, necesitamos estas parciales. Necesitamos el gradiente. Entonces, simplemente vamos a usar regla de la cadena y vamos a ir derivando hacia atrás, por eso se llama backpropagation. Entonces, una vez que ya hicimos todo este cálculo, pues nosotros podemos definir nuestra función de costo, que en este caso era el promedio sobre cada una de nuestras muestras de la diferencia entre el valor real al que nosotros sabemos que ya están asociadas nuestras variables de entrada y
perdón, aquí es una resta. Y el valor que nos está prediciendo la red, que pues es A2i, el último valor que nos dio la red al cuadrado. Entonces, esta es nuestra función de costo, esto es lo que nosotros tenemos que derivar. Entonces, en una primera instancia, pues nosotros para también ahorrar notación, si nosotros escribimos, por ejemplo, dw, lo que realmente queremos decir es la parcial de j respecto de w. Entonces, siempre que escribamos dx, va a ser la parcial de nuestra función de costo con respecto a ese parámetro, muy en general. Entonces, vamos a usar esta notación para no tener que escribir tanto. Ok, ya vamos a la siguiente página. Entonces, lo primero que nosotros vamos a calcular es, pues bueno, vamos a ponerlo así en general. Esto pues va a ser la parcial de j respecto de w. Y esto pues vamos a usar regla de la cadena, es la parcial de j respecto de a. Luego esto va a ser la parcial de a respecto de z. Y esto va a ser la parcial de z respecto de w. Y análogamente para hallar de b, pues va a ser la parcial de j respecto de b, que esto usando regla de la cadena, pues va a ser la parcial de j respecto de a, por la parcial de a respecto de z, por la parcial de z respecto de b. Ok. Entonces, vamos a ir como paso a pasito. Lo primero que vamos a calcular es esta parte de acá, de A2 y que si se fijan, pues es como lo más contiguo a J, ¿no? J depende directamente de esta variable, que esta variable pues ya se está comiendo a esta, que se está comiendo a esta, que se está comiendo a esta. Entonces justamente vamos a ir derivando de esta manera. Entonces ahora esto, ya no voy a poner la anotación porque se supone que es para ahorrar, pues simplemente es bajar nuestro 2, que era el exponente que nosotros teníamos, este exponente de acá, lo estamos bajando, y pues la derivada de esto, pues tenemos un menos, entonces hay que sacarlo. Bueno, deberíamos estar multiplicando por un menos, pero lo que hacemos pues es cambiar los signos aquí adentro, ¿no? Entonces aquí tenemos A2i menos y. Entonces esto fue la derivada de esto, bueno, perdón, de esto respecto a esto, porque estamos hablando para una sola muestra. Ok. Después, pues como de A2, bueno, perdón, como A2 depende de Z, pues vamos a hacer esta derivada que pues va a ser 1 porque son lo mismo. Entonces a lo mejor esta no la podríamos saltar, ¿no? Y entonces vamos a calcular, bueno, lo voy a escribir mejor. Ahora queremos calcular dz2 con respecto a i, o sea, ya estamos viendo acá. Entonces, pues esto lo voy a escribir, es la parcial de j respecto de esta z2 y que por regla de la cadena, pues va a ser la parcial de j respecto de este a2 y por la parcial de este a2 y con respecto a este z2 y. Ok. Ahora, pues noten que esta parcial de acá es 1 porque son lo mismo, ¿no? Como estamos usando la función de activación identidad, pues simplemente nos quedaría entonces de A2 y listo. Ahora ya podemos calcular la derivada de W2 y. Y esto, pues bueno, lo podría escribir como la parcial de J respecto de este W2i y por regla de la cadena sería la parcial de J respecto de A, la parcial de A respecto de Z y la parcial de Z respecto de W. Aquí denme chance de comerme ese corchete 2 para todo, menos para la J, y ese I, para denotar que es la muestra I.
Entonces, esta de aparte de acá, ya la calculamos. Simplemente es dz2 y. Y esto de acá, pues es sencillo de calcular porque z, ay, ¿qué hice? Así, la derivada con respecto de w, pues simplemente me va a quedar esta parte de acá. Ah, debería nada más, bueno, no importa, esa parte de allá. Entonces esto se va a multiplicar por nuestro A1 y. Ok. Ay, y análogamente para nuestra db2 y pues va a ser muy parecido a lo que tenemos acá arriba, simplemente va a cambiar esta última expresión, que en lugar de tener un con respecto a w, pues vamos a tener un con respecto a b, y eso nos va a quedar simplemente como nuestro dz2 y por 1. ¿Por qué por 1? Pues porque aquí estamos derivando con respecto a b, entonces esta derivada pues es 1. Ok, entonces ya fuimos hasta acá, ahora sigue ir acá. Ay, es para otro lado. Bueno, yo creo que lo más sano es poner otra. Ok, ahora vamos a calcular esta derivada de A1. Aquí pues sería la parcial de J respecto de este, bueno, por supuesto para la muestra y 1 y esto por la superregla de la cadena es la parcial de J respecto a A2 muestra y por la parcial de A2 muestra y con respecto a Z2 y, y luego esto por la parcial de Z2 y con respecto a A1 y. Y si se fijan, pues esto ya lo habíamos calculado, que simplemente era dz2, perdón, dz2 y ahora habría que calcular la parcial de z2 respecto de A1. La parcial de Z2 respecto de A1 es nuestra matriz W2. Y bueno, después de calcular esta de A1, pues siguiendo hacia atrás, habría que calcular de Z1, que sería como agregar otra parcial, ¿no? Espero que ya vayan viendo cómo hacia dónde vamos. Sería simplemente tener todo lo anterior, así un copy paste aquí. Y tendríamos que tener también la parcial de nuestro A1 y con respecto a nuestro Z1 y, y pues sería lo que ya tenemos por esta parcial, que A y dependencia de esta ZI, pues sería nada más que calcular nuestra derivada de nuestra función de activación ahí, que sería 1 menos tangente hiperbólica cuadrada de nuestra variable por lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Ok, y ahora sí ya estaríamos llegando al final, que es ahora sí calcular de W1, de W1 y que sería todo lo que ya hicimos, pero también ahora agregando pues dz1 y entre, digo, perdón, ay, qué horror, con respecto a W1 y. Bueno, aquí a esto todo, híjole, espero que me estén entendiendo, pero eso lo voy a llamar asterisco, y entonces todo ese asterisco va acá, y esto no sería más que asterisco por X, porque la dependencia de, bueno, más bien la parcial de Z1 con respecto a W, pues no es nada más que esta parte de acá, y la parcial de, bueno, la derivada de B1, pues es muy parecida, simplemente va a ser el asterisco que ya calculamos.
No sé si, espero que no los haya confundido. Yo creo que lo más sano sería que ustedes escriban con cuidado cada una de estas derivadas, que como ven simplemente es calcular, usar regla de la cadena, em, y en realidad lo que van calculando cada vez es, es algo que ya hicieron en el caso pasado, nada más agregan como otra parcial. Yo creo que lo más sano es que ustedes lo hagan para que si les queda una duda, pues la hagan, pero recuerden que la idea general es primero hacer el feed forward, que simplemente es hacer las combinaciones lineales e ir activando eso con las funciones de activación y calcular la función de costo, que es nuestra métrica. Y después para el back propagation es calcular las derivadas hacia atrás. Empiezas desde la función de costo hacia la salida que te dio la red y así nos vamos a ir hacia atrás hasta que calculemos las derivadas de W y de B. Entonces, háganlo con calma y esos resultados nosotros ya los tenemos expresados aquí. Ya tenemos quién es de Z2, de W2, de B1, de Z1, de W1 y de B1. Y esos resultados lo estamos guardando en gradientes, que simplemente es guardar nuestras derivadas calculadas. Ahora en esta función de validación hacemos prácticamente lo mismo que acá arriba, pero nos evitamos el calcular derivadas. Simplemente vamos a hacer las combinaciones lineales y calcular, perdón, el feed forward completo, porque es tanto la combinación lineal como la activación, y calcular la función de costo. Muy bien. Esta parte ya la pusimos completa, en realidad aquí lo desglosamos más, pero quizá para que sea un poco más sencillo de seguir. Ahora recordemos que nuestra función de costo, J, es la que nos permite medir o saber qué también se está ajustando el modelo a la variable objetivo de las muestras. Y en este caso particular la estamos definiendo de esta manera. Recuerden que Y, bueno, aquí nuestra notación es diferente, el subíndice nos está indicando a la muestra, en la notación que pusimos acá, la muestra la poníamos como el superíndice y entre paréntesis. Pero es notación, mientras sepan de qué están hablando, ustedes pues pueden inventar su notación, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que esta es la salida de nuestra muestra y la salida que nos dan los datos y esta es la salida para que se calcula con el modelo. Entonces esta es nuestra métrica que vamos a usar y dentro de esta función se calcula. Y la razón por la que tenemos que hacer ese backpropagation es porque vamos a usar las derivadas y se usan en el algoritmo de gradiente descendente que ya hemos mencionado, que simplemente actualiza nuestros parámetros W y B con estas expresiones que tenemos acá. Recuerden, alfa es nuestra tasa de aprendizaje y es un hiperparámetro, es decir, algo que nosotros vamos a variar de tal manera que obtengamos el mejor rendimiento. Muy bien. Y en esta parte de acá calculamos las derivadas. Digo, esto y esto en realidad se están haciendo dentro de esta función, pero se separó para que pudiera ser quizá un poco más didáctico. Entonces aquí simplemente pues regresamos los valores de W1, W2, A1 y A2 de los respectivos diccionarios a los cuales pertenecen y se ponen las derivadas. Y estas derivadas se guardan en el diccionario de gradientes. Digo, ustedes bien pueden no ejecutar esta función ni esta y no va a haber problema, simplemente se ponen como de manera ilustrativa. Y después tenemos la optimización de nuestros parámetros, que pues vamos a usar los parámetros iniciales, los gradientes, derivadas que ya calculamos y una tasa de aprendizaje. Entonces, simplemente de los diccionarios que nosotros estamos poniendo como variables de entrada a esta función, pues simplemente regresamos los valores de los Ws y Bs y de sus respectivas derivadas para poder hacer la actualización de nuestros parámetros que están definidos acá. Y como ven, esta función vuelve a sacar, vuelve a regresar un diccionario que se llama parámetros con estos valores ya actualizados. Ok. Y bueno, la predicción pues se va a hacer con los parámetros óptimos que se encontraron. Entonces por eso acá ponemos los parámetros
bueno, ¿cómo se llaman? El diccionario de parámetros que contiene la última actualización de nuestros parámetros y pues nos da la función propagate, nos da la predicción, bueno, el último valor, que recuerden que en la última capa se usa la función identidad. Entonces aquí pudimos haber puesto simplemente a. Y todas las funciones que vimos anteriormente las integramos dentro de esta misma función, pues para que sea más sencillo, ¿no? Dentro de una misma función realizamos todo el algoritmo, en donde primero pues vamos a dividir los datos que nosotros estamos dando XY para tener nuestro conjunto train y nuestro conjunto de validación o development. Recuerden que se puede nombrar de esas dos maneras. Entonces se separan los conjuntos. Definimos el número de nodos por cada entrada. Aquí ya estamos llamando a la función layer sizes que definimos arriba. Después inicializamos nuestros parámetros con la función initializeParameters que también definimos arriba. Y vean que aquí pues se da la salida a nuestro diccionario parámetros y entonces después llamamos a cada uno de nuestros parámetros desde ese diccionario que se acaba de crear. Después calculamos el costo tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación o development. Y bueno, llamamos la función propagate, validation, optimize, que son las que definimos arriba. Simplemente es integrar las funciones. Cada paso lo hicimos por separado para que quizá no fuera tan confuso, pero se vuelven a unir dentro de esta función. Y esta última parte de acá simplemente pues, estamos indicando que queremos imprimir el costo cada 100 épocas. El costo tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de development. Y pues vamos a ver cómo entrena. Vamos a meterle 2000 épocas. Recuerden que las épocas son las iteraciones, o sea, cuántas veces vamos a hacer la actualización de parámetros. Learning rate estamos usando de 0.008. Estamos usando el 10% de nuestros datos para validar el modelo y estamos usando una red que tiene solamente 4 nodos en la capa oculta. Entonces aquí podemos ver el entrenamiento. Nos indica el costo para cada 100 iteraciones en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de validación. De nuevo, ustedes pues pueden ver que cada vez, en general, cada vez se va haciendo más pequeño el valor, justo es lo que nosotros queremos, que el costo se vaya haciendo cada vez más pequeño y pues es siempre más sencillo verlo con una gráfica. Entonces, en rojo tenemos el costo en función de la época para el conjunto de entrenamiento y en verde tenemos el costo en función de la época para el conjunto de validación. Entonces aquí como una curva está encima de la otra, pues ya podemos hablar de overfitting, que mejor eso lo vemos después. Y finalmente, pues también queremos ver la precisión del modelo. Entonces, pues simplemente el error lo vamos a multiplicar por 100, el error que nosotros estamos usando mean squared error, y eso se lo vamos a restar a 100. Entonces, para que eso nos dé un porcentaje. Entonces, aplicado al conjunto train, pues tenemos un 52, perdón, por ciento de accuracy, muy malo. Y para el conjunto test tenemos 53, también es bastante malo. Pero bueno, ahorita no nos vamos a preocupar por obtener valores muy buenos, simplemente estamos introduciendo el concepto de redes neuronales, después ya trabajaremos con otro tipo de conjuntos y otro tipo de arquitecturas de red que nos van a dar pues mejores resultados que esto. Muy bien, esto todo se hizo con Python, vean que pues es mucho y es mucha talacha y eso que tenemos una red bastante pequeña, ¿no? Con una sola capa oculta y 4 nodos en esa capa oculta. Si nosotros quisiéramos meter pues más capas, más nodos, tendríamos que poner más parámetros, hacer más derivadas y todo esto se vuelve un poco cansado. Entonces, esto de redes neuronales, por supuesto, ya está muy trabajado. Ya hay frameworks que nos facilitan muchísimo el implementar una red neuronal.
y es porque ya tienen todo esto guardado en clases. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos aquí. Vamos a hacer una red neuronal con Keras y una red neuronal con Python. Entonces, primero nos vamos con Keras. Esta parte, pues, es lo mismo, ¿no? Simplemente es tener nuestros datos. No sé por qué está ejecutado, pero bueno, es lo mismo que tenemos. Simplemente cargar nuestros datos, ver los histogramas, dividir en 2 conjuntos, normalizarlo y darle la forma o las dimensiones adecuadas para este problema en particular. Bueno, más bien para este framework en particular. Entonces, Keras nos pide que las dimensiones sean de esta forma. Primero el número de muestras y luego el número de rasgos. Muy bien, entonces, si ustedes dan clic aquí, pues pueden ir a la documentación oficial de Keras. Entonces pueden ver es todo lo que tiene. Ustedes pueden revisar con calma. Keras lo vamos a usar durante todo el curso, entonces no se preocupen, vamos a ir ahondando más en el funcionamiento y en cómo implementar redes con Keras. Bueno, por supuesto, pues primero tienen que tener instalado Keras. Aquí ya no puse el comando, pero recuerden que pues siempre es sencillo buscar el nombre de la librería que quieren instalar, espacio Conda, y buscar el comando en Anaconda Cloud. Entonces aquí tienen varios comandos, pueden usar el primero, simplemente abran una terminal, métanse a su ambiente y escriban este comando, conda install -c conda forge keras. Y bueno, por defecto se va a instalar la última versión de keras. Ok, entonces una vez que ya instalaron keras y TensorFlow, también deben de buscar cómo instalar TensorFlow, pueden ejecutar esto y no les tendría que dar ningún problema. Incluso yo creo que sería buena idea que de una vez les ponga los comandos para que no haya falla. También lo pueden instalar con pip, pero en mi experiencia a veces eso me da un problema porque creo que pip no respeta ambientes, entornos, entonces después puede ser un poco latoso. Entonces les recomiendo que usen Conda. Entonces con estos 2 comandos pueden instalar Keras y TensorFlow. TensorFlow es otro framework con el que también ustedes pueden implementar redes neuronales, pero muy en la práctica, TensorFlow y Keras van muy de la mano. Entonces, si usan Keras, prácticamente están usando un poco de TensorFlow, y si usan TensorFlow, están usando mucho Keras. Lo vamos a ver después. Pero bueno, entonces, aquí estamos cargando de Keras todo lo que vamos a usar. No se preocupen, después vamos a andar un poquito más sobre cada una de las clases que tiene Keras, pero ahorita pues es muy en general, simplemente queremos ilustrar que todo lo que nosotros hicimos acá, que fue, pues aquí no fue tan latoso porque fue una red muy, muy sencilla, pero se puede volver tan feo como uno quiera, ¿no? Aquí volvemos a usar la librería Network simplemente para visualizar nuestra red. Y aquí vamos a usar una forma para definir redes neuronales con Keras, que es usando sequential. Indicamos el número de nodos de entrada, número de nodos en la capa oculta y número de nodos en la capa de salida. Agregamos una primer capa densa. Estas capas densas simplemente es el conjunto de nodos que ya vimos. Le vamos a decir que a ese modelo le estamos agregando esta capa densa que va a tener este número de nodos, que es el que especificamos acá. Vamos a inicializar el kernel o los pesos con este uniform. También vamos a ver que también un hiperparámetro que tenemos es la forma en cómo inicializamos nuestros pesos. Se inicializan aleatoriamente, pero hay diferentes maneras de inicializarlo y eso también es un hiperparámetro, lo vamos a ver con calma. Y estamos inicializando nuestros bias con ceros. Estamos diciendo que nuestra dimensión de entrada o el número de nodos de entrada es esto, que ya definimos acá. La función de activación es la tangente y listo. Entonces, como ven, dentro de una misma función ya estamos especificando qué función de activación vamos a hacer, a usar, cuántos nodos tenemos de entrada, cómo se va a inicializar nuestros parámetros y listo, no tenemos que decir nada más. Y esto automáticamente pues ya nos va a hacer la combinación lineal entre lo que estamos generando de parámetros con nuestras entradas y después hacer la activación con nuestra función de activación.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es indicar qué queremos usar. O sea, es muy amigable que es. Esta es nuestra capa oculta. Ahora vamos a agregar otra capa, que va a ser nuestra capa de salida. ¿Cuántos nodos va a tener? Pues tantos como nosotros indicamos acá. ¿Cómo vamos a inicializar los pesos? Con esta forma. ¿Cómo vamos a inicializar el bias? Y qué función de activación vamos a usar. Entonces, todo lo que hicimos en un montón de funciones acá, ya lo hicimos acá. Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a tener un error, pero lo hice a propósito, porque, pues para ver, ¿no? Entonces, aquí me va a decir que no tengo PyDot instalado. Entonces, vamos a instalarlo. Nada más buscamos PyDot conda para ver con qué comando lo puedo yo instalar. Me voy a ir, ahora lo voy a hacer de manera con la Wii, ¿no? Usando la Wii. Entonces, ya que estén en el ambiente que ustedes usan normalmente, pues abran una terminal. Esto les va a abrir una terminal de Conda y ustedes pueden poner ese comando para instalar la librería Python. Entonces, simplemente vamos a hacer eso, ¿no? Conda install -c anaconda Python y se va a instalar. Esa es una manera de hacerlo con la terminal. La otra manera ya se las he mencionado, pero pues en lo que se instala lo voy a mencionar otra vez para no quedarme callada. Entonces la otra manera es hacerlo directamente desde la aplicación. Si ven ustedes aquí tienen las librerías que están instaladas. Si nosotros buscamos aquí PyDot, pues en principio no debería de aparecer porque no la tenemos instalada, entonces no está. Pero si ustedes le ponen aquí, bueno, dime las que no están instaladas, pues ahora sí ya aparece PyDot porque no está instalada. Entonces simplemente ustedes dan clic aquí y acá le dan Apply y se les va a instalar. Yo ya no lo voy a hacer pues porque ya lo hice desde la terminal, que no pasa nada. Supongo que porque estoy usando ya el ambiente, pero ustedes háganlo. Lo que se va a generar aquí va a ser una imagen de cómo está estructurada la red. Me lo voy a saltar, no pasa nada. Ahora también en Keras tenemos el atributo summary, que nos da pues un resumen de las capas que tenemos y el número de parámetros que tenemos por esa capa. Entonces aquí tenemos la primera capa densa, que dice que tiene 4 nodos y esto nos genera 44 parámetros, porque recuerden que son los 4 por los 10 de entrada que tenemos, que no da 44, da 40, pero tenemos más nuestros 4 vallas, uno por cada nodo. Y en la segunda capa densa de salida, pues ya nada más tenemos nuestro nodo de salida y tenemos 5 parámetros. Los 4 que tenemos entre los pesos, entre la capa oculta y la capa de salida, más nuestro bias. Y aquí nos dice el número total de parámetros entrenables, o sea, los que va a aprender el modelo, que en este caso pues son todos, 49. Esto pues nada más nos da un resumen de lo que nosotros definimos. Ahora, bueno, arriba, como vimos, simplemente definimos la estructura de la red, falta hacer el entrenamiento. Entonces, primero hay que compilar el modelo que nosotros ya hicimos. En esta parte de la compilación nosotros tenemos que indicar la función de pérdida que vamos a usar. Recuerden que justo les habíamos dicho que muchas veces se usa la función loss y la función cost como si fueran lo mismo. Estrictamente no son lo mismo, pero al final es un nombre. Entonces, mientras ustedes sepan en el framework que están trabajando a qué se refieren con qué nombre, pues no van a tener ningún problema. Pero bueno, aquí estamos diciendo que nuestra métrica, muy en general mejor, pues es mean squared error. Y el optimizador que vamos a usar es SGD, que lo estamos definiendo acá. Y ese SGD viene de Stochastic Gradient Descent. Es una versión del Gradient Descent que ya hemos visto. Después vamos a ver con detalle qué es el Stochastic Gradient Descent. Ahorita no se preocupen. Y como ven, dentro del optimizador ya estamos indicando la tasa de aprendizaje. Ok, una vez que ya compilamos el modelo, pues ya podemos entrenarlo.
podemos definir una porción para usar como conjunto de validación y el número de épocas que vamos a usar. Y para entrenarlo simplemente llamamos a la función fit, en donde hay que poner nuestras X, nuestros datos de entrada, nuestros datos de salida, el número de épocas, y podemos indicar el validation split, cuánta porción, qué porcentaje queremos usar para validar el modelo, y ya no lo tenemos que hacer a mano, Keras ya lo hace. Entonces vamos a ver el entrenamiento. No debería tardar tanto, ahorita voy a hacerlo súper rápido, debería. Entonces, incluso aquí arriba, pues ya nos está indicando que se está entrenando en 357 muestras y se está validando con 40 muestras. Ahora aquí, para cada época, me está mostrando el loss que se calculó para el conjunto de entrenamiento y el loss que se calculó para nuestro conjunto de prueba. Y esto para cada una de nuestras 100 épocas. Y bueno, pues mejor lo podemos ver en forma de gráfica y aquí tenemos nuestra función de costo con respecto a la época, tanto para el conjunto de entrenamiento en rojo como para el conjunto de validación en verde. Ok. Y de nuevo, para evaluar nuestro modelo, pues simplemente llamamos a la función evaluate, damos a nuestros X y Y para evaluar el modelo, que son nuestros conjuntos test, y aquí nos está diciendo que tiene esta pérdida, ¿no? Y también podemos hacer las predicciones o inferencias simplemente con la función predict. Entonces, como lo apliqué a un arreglo, pues prediction va a ser un arreglo. Yo puedo acceder, por ejemplo, al primer elemento de ese arreglo y pues tendría que ser el resultado que me da la red para todas las X de la primera muestra para este conjunto test. Muy bien, entonces como ven, pues hacer una red con Keras es bastante sencillo. No se preocupen, vamos a ver con calma qué hace cada módulo. Y esto, bueno, este error que tengo acá, pues no pasa nada, simplemente hay que instalar la librería. Y eso fue Keras. Keras lo vamos a trabajar durante todo el curso porque es muy amigable, es muy sencillo y es muy usado. Y bueno, ahorita también vamos a ver PyTorch. Hay más frameworks, tenemos TensorFlow, tenemos FastAI, tenemos MXNet, CNTK, pero ahorita simplemente vamos a hacer el ejemplo con estos dos. Entonces, todavía no instalo PyTorch, así que este notebook ya está ejecutado, entonces podemos ver los resultados. Y era porque también lo quería hacer aquí en vivo, digamos, pero como al parecer, mientras esté usando, más bien creo que está bastante lento, pues para no perder tiempo, no voy a volver a ejecutar el notebook, simplemente lo voy a explicar brevemente. Entonces, lo mismo al principio es cargar los datos, ver los histogramas, separarlos, normalizar, volver a ver los histogramas y darles el formato que necesitamos para este framework. Entonces, aquí ustedes pueden ir a la página oficial de PyTorch, pueden encontrar tutoriales y pues más cosas interesantes que ustedes pueden revisar con toda calma. Bueno, aquí simplemente otra vez estamos usando NetworkX para graficar nuestra red neuronal. Para instalar PyTorch, ustedes pueden usar este comando, conda install PyTorch, bueno, todo este. Ahorita pues yo no lo voy a hacer porque se va a tardar un montón, pero bueno, una vez que ya instalan PyTorch, pues tienen que importar las librerías y módulos que ustedes van a utilizar, que están aquí. Entonces, como ven, desde Torch, PyTorch, pues nosotros tenemos varios atributos, clases, funciones, que de nuevo, muy similar a Keras, pues ya tiene todo hecho para redes neuronales, nosotros nada más hay que mandarlo llamar. Entonces aquí se dividen los datos, los convertimos a tensores en PyTorch, de esta manera, torch.tensor y cada uno de los arreglos que nosotros teníamos. Y cuando volvemos a preguntar por shape, vemos que ya tenemos el shape en como la forma en que nos lo da PyTorch, que es torch.size y las dimensiones.
Muy bien. Entonces, principalmente vamos a usar el NN Module. NN pues viene de Neural Network, que es de PyTorch. Ustedes la documentación pues la pueden revisar de nuevo con toda calma. Ahorita creo que el video ya se extendió demasiado. Seguro aquí ya ni lo van a estar viendo nadie. Entonces aquí se define la clase Neural Network. Estamos definiendo el número de entradas en la capa de entrada, número de nodos en la capa de salida, número de nodos en la capa oculta. Y aquí estamos generando a nuestros W1 y nuestros W2, pues con las dimensiones adecuadas, que ya vimos cómo tienen que ser. Entonces, si se fijan, dependiendo de uno u otro framework, hay unos que son de más alto nivel, como Keras, que es súper sencillo hacer esto, y PyTorch, que está un poco más abajo, en donde sí tenemos que hacer un poquito más a manita, pero como quiera es mucho más amigable que usar solamente Python. Aquí hacemos el forward, que como vimos era simplemente hacer la combinación lineal, aplicar función de activación, hacer combinación lineal, aplicar función de activación. Y esto tantas veces como capas tengamos, ¿no? Aquí tenemos nuestra función sigmoid y su correspondiente derivada. Y aquí está el backward o backpropagation, que es el cálculo de las derivadas hacia atrás para poder hacer nuestra actualización, ¿no?, de parámetros. Aquí está el entrenamiento, que se compone de esas dos partes, el forward propagation y el backward propagation. Guardamos nuestros pesos. Aquí está la función para hacer la predicción y para calcular el accuracy. Entonces, ya que definimos todo eso, pues ya podemos entrenar nuestro modelo. Estos son los resultados que nosotros nos da la pérdida en el conjunto de entrenamiento y la pérdida en el conjunto de validación. Y de nuevo, pues para no tener que ver esos números, pues mejor lo graficamos y aquí tenemos la gráfica, la curva del costo con respecto a la época para el conjunto train en rojo y para el conjunto de validación en verde. Y finalmente tenemos nuestra inferencia, como ven, simplemente llamamos al módulo y punto .predict y ya acabamos, ¿no? Tenemos que indicar de qué queremos hacer la predicción. Entonces, simplemente esto último pues es para ejemplificar que las redes neuronales son algo que ya está bastante trabajado. Tenemos frameworks que nos facilitan bastante la implementación de una red. Nosotros nos vamos a basar en Keras. Es muy sencillo, es muy amigable. A lo mejor nos metemos un poquito con TensorFlow porque a veces necesariamente lo tienes que usar. Pero como proyecto final, si los voy adelantando, ustedes van a tener que elegir otro framework. Nosotros les vamos a decir entre cuáles pueden elegir. Van a tener que investigar un poquito cómo se usa ese framework y van a tener que implementar una red con ese framework. Eso, pues recuerden, lo pueden hacer equipos o no, pero ya lo iremos viendo. Entonces, voy a cortar la grabación. Ya se trabó. Ok.